Desde Janis Joplin y The Doors hasta Van Halen y Motley Crue, ningún otro lugar de Los Ángeles puede reclamar tantas actuaciones legendarias como este club. Situado en una esquina polvorienta del Sunset Strip en Los Ángeles, California, existe un pedazo de historia musical viva. Más que un lugar, se convirtió en una escena. El Whiskey A Go Go fue el motor de la escena musical de Los Ángeles durante más de 50 años e introdujo toda una generación de música para el resto del mundo. Desde sus glamurosos comienzos hasta su apogeo del glam metal, esta es la historia de uno de los clubes más legendarios de Estados Unidos. El rock and roll está lleno de clubes icónicos que sirvieron como plataforma de lanzamiento para algunas de las bandas más importantes de todos los tiempos. Algunos de estos clubes fueron epicentros de movimientos influyentes. Por ejemplo, CBGB en la ciudad de Nueva York jugó un papel importante en la floreciente escena del punk rock en los años 70. El Crocodile Café en Seattle fue el lugar de la explosión grunge a principios de los años 90. E innumerables actos británicos han actuado en el escenario del Cavern Club de Liverpool durante toda la década de 1960. Los Ángeles, y más específicamente Hollywood, ha tenido más que su parte justa de lugares famosos que ayudaron a los jóvenes grupos de rock a hacerse un nombre, como el Viper Room, el Roxy y el Troubadour, entre muchos otros. Sin embargo, un club nocturno se destaca por encima de todos los demás en términos de su importancia en la historia del rock and roll y también en pura decadencia, el Whiskey A Go Go. Innumerables bandas importantes comenzaron en el Whiskey, hicieron una parada allí como parte de una gira o simplemente lo convirtieron en su lugar de encuentro personal. Echemos un vistazo al pasado salvaje y desenfrenado del Whiskey. Fundado por Elmer Valentine, un ex policía de Chicago, pasó a la historia de la música por lanzar las carreras de algunos de los iconos más grandes de Los Ángeles y crear la plantilla para los clubes de rock de todo el mundo. Desde su noche de apertura, en enero de 1964, el Whiskey fue un éxito completo, con Johnny Rivers tocando su rock sureño a una multitud de estrellas de Hollywood, mientras las DJ femeninas se contorneaban en jaulas sobre la pista de baile, desencadenando efectivamente la locura go-go en Estados Unidos. El club estaba lleno todas las noches con estrellas como Cary Grant, Johnny Carson y The Beatles en sus cómodos asientos rojos. La idea de Valentine de tener a DJ femeninas pinchando los últimos éxitos entre los sets en vivo creó el fenómeno accidental. El Whiskey no solo fue el centro de la floreciente escena local, sino que también recibió a grupos emergentes en giras como Led Zeppelin, Jimi Hendrix Experience, The Velvet Underground, Cream, The Who, The Animals, The Kings y muchos otros. Cuando no había ningún artista famoso en la ciudad, Valentine también instituyó una política de mostrar actos locales en el lugar que incluía a Love, Buffalo Springfield y The Doors, por nombrar solo algunos. Aunque el Whiskey fue tolerante durante su apogeo inmoral, no pudo tolerar a Charles Manson. El copropietario del club, Mario Maglieri, en una entrevista cuenta cómo una vez se encontró con Manson, maniático merodeando en un stand después del horario de trabajo. And I go downstairs and says, "What are you doing here?" He said, "You know who I am?" I stop him and I don't give a fuck who you are. Okay? Now you gotta leave. You don't, I'm gonna kick your ass. He says, "I'm Jesus." I tell him, "I'm God, motherfucker. Now get up that chair." You got up. Now get up that. En Los Ángeles estaba creciendo rápidamente el movimiento del punk rock y el New Wave para 1976. Actos en ascenso como X, The Go-Go's, The Germs, Los Runaways, Dead Kennedys, Blondie y muchos otros se convirtieron en habituales del Whiskey, trayendo consigo a sus seguidores desaliñados. El Sunset Strip, antes poblada de hippies de pelo largo, estaba ahora ocupada por punks con crestas, pero esta era no duró mucho más, en gran parte gracias a una pequeña banda de Pasadena llamada Van Halen, impulsada por las explosivas piruetas de guitarra eléctrica Eddie Van Halen.
La banda llevó un sonido más duro y una actitud de fiesta al escenario del whisky, lo que allanó el camino para otra tendencia musical que definiría el blues durante los años 80. El whisky estaba a punto de experimentar un renacimiento desenfrenado en el amanecer de la década de la decadencia. Este lugar se convirtió en el semillero de la escena hair metal con bandas como Guns N' Roses, Poison, Motley Crue y la siguiente generación de rockeros. Aunque Van Halen abrió la puerta al whisky a la incipiente escena del heavy metal del Sunset Strip, fueron Motley Crue quienes mantuvieron esa puerta abierta. Formada en 1981, Motley Crue se convirtió en habitual en el famoso club de Hollywood y rápidamente ganó una reputación por su depravación a alto volumen. El whisky cerró sus puertas en 1982, pero su reapertura no duró mucho para 1986, la cual coincidió con una época en la que el heavy metal estaba despegando y retomó su papel como centro de la escena del rock duro. Fue solo uno de los muchos puntos de encuentro en el Sunset Strip, que compitieron por la enorme multitud junto con el Rainbow Bar and Grill, Casares y el Roxy. Bandas como Warrant, Rat, Guns N' Roses y Metallica tocaron en shows formativos allí, presentándose a una amplia gama de jóvenes fanáticos ansiosos por bombear sus puños con sus riffs a alto volumen. Por supuesto, la era del rock alternativo estaba a la vuelta de la esquina, y las presentaciones de Soundgarden en 1989 presagiaron su llegada. También este icónico lugar apareció en películas temáticas de música como Roadie, The Doors, Airheads, The Van Der Sisters, Get Him to the Break y varios programas de televisión. También han utilizado el whisky como lugar de filmación, como Mod Squad, Entourage y Lucifer. Aunque el whisky ha perdido gran parte de su encanto sórdido en los últimos años, todavía es un lugar de moda para bandas y fanáticos del hard rock por igual. Desafortunadamente, según la revista Los Angeles Times, ya no sirve como el tipo de lugar donde bandas jóvenes, talentosas y hambrientas pueden tocar con la esperanza de ser descubiertas. La era del headbanging, el rock duro y el agitamiento del whisky a go-go puede haber desaparecido en gran parte, pero con un buen ambiente, una buena banda y los oídos adecuados, no es difícil revivir una pequeña porción de aquellos años tumultuosos en ese lugar donde el decoro se quedaba en casa y los decibelios salían a jugar. Si bien el Sunset Strip ha sido colonizado por oficinas corporativas y hoteles boutique, el aroma de los fines de semana perdidos sigue presente. Solo tienes que pararte en la esquina de Clark y Sunset, cerrar los ojos y respirar. Síguenos para más historias como esta, suscribiéndote a nuestro canal y, como me gusta decir, hasta la próxima.